Y le voy a dar a Miranda. Hola a todos y todas. Voy a poner a compartir el PowerPoint. Díganme si lo llegan a ver todos. ¿Todas? Bien, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Miranda Jacobi, soy parte del equipo de educación de la Fundación. Y la clase de hoy va a estar dedicada a dos artistas en específico que están dentro de esta exhibición que se llama Penumbra. Eh, la exhibición se llama Penumbra porque justamente esta palabra describe en un estadio intermedio entre la luz y la sombra, y lo que busca el curador Humberto del Moro, con justamente esta palabra y la metáfora de la penumbra, es destacar artistas cuya obra justamente desdibujan la experiencia lineal, sencilla de la percepción, una experiencia básica, y la complejizan, ¿no? En este caso, estos dos artistas, Walter de María y John Chamberlain, son dos artistas en los cuales nos vamos a concentrar para hablar de la importancia de los materiales y del espacio a la hora de construir distintas obras, ¿no? Que juegan con la percepción, por un lado, pero también con los límites y las renovaciones del campo de la escultura. Pues voy a preguntar si pueden ver la presentación. Ah, ¿me pueden ver la presentación? Carla me dice que sí. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, estos grandes artistas que renovaron el campo de la escultura, las preguntas que nos vamos a hacer hoy, por ejemplo, son de qué manera la incorporación de nuevos materiales transformaron lo que entendemos por escultura en la contemporaneidad, ¿no? ¿Qué materiales que antes no existían o que no se consideraban aptos para la escultura fueron incluidos por estos dos artistas? O también, por ejemplo, qué nociones de espacio, contemplación y movimiento manejaron Chamberlain y de María en sus obras respectivas. También, en sintonía con el resto de las clases, vamos a hacer una deriva de lo que es el contexto de estos artistas y situarlos en movimientos diversos, ¿no? ¿Qué influencia tuvo el minimalismo, el expresionismo abstracto y el land art? Son todos distintos movimientos que se desarrollaron en la posguerra en estos artistas y qué propusieron ellos en particular desde su experiencia. ¿Sí? Eso es un poco, en términos muy generales, las preguntas que van a ser rectificadoras para este recorrido. ¿Sí? Y vamos a empezar, sin preámbulos, con John Chamberlain, que es a quien tenemos acá a la izquierda. Él nace en el año 1927 en Rochester, Indiana. Vive durante su juventud en la ciudad de Chicago junto a su abuela después del divorcio de sus padres, ¿sí? Y se crió en aquella ciudad industrial, lo cual probablemente influyó mucho su predilección por estos materiales de origen industrial que vamos a ver en su obra. Tras servir en la Marina de los Estados Unidos, asistió al Art Institute of Chicago a comienzos de la década del 50, y luego, entre el 55 y el 56, se acerca a estudiar al Black Mountain College, que es justamente esta universidad y espacio de formación que tenemos enfrente en la pantalla, ¿no? Esta casa de estudio fue concebida por John Rice para crear un espacio no convencional de formación artística. Capaz les resulte familiar a otro espacio que se desarrolló en Europa en el periodo de entreguerras, que es la Bauhaus, y no me parecería mal que lo linkearan, porque justamente varios de los docentes e incluso alumnos que estuvieron en la Bauhaus y que sí, esta Bauhaus cierra en el año 33, se trasladan a ser docentes en esta universidad que, bueno, no es coincidencia, abre también en el año 1933, ¿no? Por ejemplo, Joseph Albers y Annie Albers fueron docentes en esta universidad en su principio, ¿no? A esta escuela asistieron artistas como John Cage, artistas donde la experimentación era mucho más importante que seguir una currícula, digamos, ordenada e igual entre todos los estudiantes. El plan de estudio se dividía en dos niveles, todos los ingresantes eran puestos en un mismo nivel inferior, independientemente de la formación previa que tuvieran. La entrada al nivel superior, al segundo nivel, estaba determinada por los resultados de exámenes integrales orales y escritos, así como el registro de los logros de cada estudiante. La graduación de la universidad se basaba en el mismo método
con profesores de otras instituciones que llevaban a cabo los exámenes. No había cursos requeridos, no había un ordenamiento de, bueno, esta currícula, sino que cada uno iba eligiendo lo que le parecía mejor para su formación, ¿no? Teniendo este bagaje, también me gustaría mostrarles un poco dos artistas que se mencionan mucho entre los historiadores del arte como grandes influencias a la hora de pensar la obra de Chamberlain, ¿sí? Por un lado, David Smith, que es el autor de estas dos esculturas geométricas, ¿no? Él utilizaba un soplete para soldar distintas partes metálicas y probablemente fue uno de los primeros escultores eh, que realizaba obras metálicas soldadas en Estados Unidos, ¿no? Eh, la obra podía estar compuesta por varios materiales, diferenciados por diversas pátinas y polocromías, y él se hace muy conocido por este tipo de esculturas que son parte de una serie que se llama la serie de los Cubi, que fueron realizadas durante el último periodo de su carrera en los años 60, ¿no? Él, a partir de los 50, digo, David Smith, explora la técnica de pulir sus esculturas de acero inoxidable con una lijadora y que podemos ver le dio este brillo tan particular a la escultura de la izquierda, ¿no? Eh, Otro gran artista que forma parte de la influencia de Chamberlain es William de Kooning, y elegí mostrar esta pintura de excavación del año 50 porque justamente vemos acá esta influencia del expresionismo abstracto, ¿no? Que vamos a poder observar un poco las esculturas de Chamberlain bajo este lente, bajo esta idea de él como una persona que tridimensionalizó la pintura abstracta, expresionista. En este caso, acá vemos este juego con los ritmos y con el espacio, ¿no? De las curvas que se van alimentando entre sí, ¿no? Una pincelada que es por demás expresiva y una organización bastante particular del espacio, ¿no? Se genera una idea de espacio a pesar de que no hay una representación del mismo. No hay una utilización de, por ejemplo, una grilla o una arquitectura o una geometría para generar el espacio. El espacio se genera por estas pinceladas y la construcción total, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas dos influencias, tenemos la primera escultura que realiza Chamberlain, que es esta que tenemos a la derecha, que se llama Short Slope, del año 1957. Hay una anécdota muy simpática que él contaba, que es que estaba en el año 57, durante el verano, en la casa de un amigo que se llamaba Larry Rivers, que vivía en Southampton, ahí en el estado de Nueva York. Y en el patio de este muchacho había un Ford Pi Wagon, que es este auto que está a la izquierda, ¿no? Y como estaba ahí medio dejado de lado, estaban los restos, no estaba muy bien cuidado, lo que decide hacer justamente John Chamberlain es quitarle el guardabarros, atropellarlo con su propio auto y luego ir acomodando ciertas partes para generar esta primera escultura, ¿no? Si la observamos en comparación luego con obras más tardías, vamos a ver que esta sigue teniendo un ordenamiento mucho más planimétrico, si bien obviamente tiene volumen y, digamos, se para en el espacio, hay algo de este metal aplastado que todavía no va a desplegar los distintos balances y la volumetría que vamos a ver en obras posteriores, ¿sí? Acá aparecen dos dimensiones claves para entender la obra de Chamberlain, que es por un lado la utilización de materiales industriales, y por otro la metodología que él elige, ¿no? Que es la metodología de el chocar con un auto, el aplastar, el soldar con un soplete, que no es algo que él hacía mucho, pero que a veces hacía para terminar de armar la composición, y sobre todo esta idea del ensamblaje, ¿no? De estas partes, en este caso utiliza un solo auto, pero en otros momentos capaz utiliza distintas partes de un mismo auto para generar ensamblajes y la pieza final, ¿no? Y hablando de ensamblaje, hay una muestra que es muy importante para la carrera de Chamberlain, que es esta que se llama El arte del ensamblaje, que se presentó en el año 1961, curada por William Sates en el MoMA, ¿no? Este nuevo templo del arte contemporáneo, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya localizado en Nueva York, ¿sí? Chamberlain, acá en esta exhibición, fue exhibido junto a artistas contemporáneos como Robert Rauschenberg, pero también
junto a artistas que son anteriores a él, que ya forman parte de un canon, como Picasso, como varios, como, y incluso como Duchamp, ¿no? ¿Por qué es importante esta muestra? Por un lado, porque fue una forma de legitimación para la obra de Chamberlain, ¿no? Al ser exhibido junto a estos artistas de gran talla, pero también tiene este bagaje teórico que le da a la obra de Chamberlain, que tiene que ver con pensar la idea de ensamblaje no solo como una técnica, ¿no? El ensamblaje de juntar estas distintas piezas o distintos objetos o imágenes de distintos contextos y unirlos en un solo ensamblaje, no es solo una técnica, es también una forma en la cual el arte se posiciona en relación al mundo real, ¿no? El mundo por fuera del arte. Es una posición para cuestionar la naturaleza de la realidad misma, ¿no? ¿El arte imita esa realidad o está hecho de realidad eso que nos rodea en el mundo? ¿Qué nos puede decir acerca de los materiales que utiliza el ensamblaje, ya que no los imita, sino que los incluye? Los presenta en vez de representarlos, ¿no? Esta idea de la cuestión por la relación entre el arte y la realidad es una cuestión, y la representación también, la representación y la ficción, es una idea central dentro de muchos debates de la historia del arte. Entonces, bueno, por eso le genera tanta, digamos, legitimación a Chamberlain poder ser incluido en este tipo de exhibiciones, ¿no? Acá les quería mostrar una pequeña entrevista donde Chamberlain habla sobre esta idea del ensamblaje, cómo le surge, ¿no? Ahí se las paso y ahora hablamos de ella. What was your work like when you first started? Can you sort of give me a little bit more of an idea as to when you began to sort of work with that vendor idea? What was the work like? Well, I discovered that that auto body shops was full of colored scrap metal that they didn't want. So it was simple. So it was a simple thing to uh, pull that in, you know. Uh-huh. And then I realized that there was a lot of scrap metal that was around benches, metal this, metal that, and that they'd been painted, and you know, and and the idea that sculpture with color was very strange then. I mean, nobody really. I mean, the only idea of color on sculpture was that you made the sculpture and then you painted it. Right. Which I completely disregarded that because I was into something. Uh-huh. The feeling I got that you see, when I was at Black Mountain, I wasn't terribly literate, and I'm here amongst all these poets. Uh-huh. So I mean, they had they kept telling me to read, and so I tried to make poems from words that I liked the looks of. I didn't want the poem to make as much sense by what it said as words as much as what this is when I just really I was very good at putting parts together. It didn't seem that it didn't seem to me that I wanted to, like tell you like the ills of the world. Yes. It was more like if I can just get this to get. Bien, ¿no? Acá vemos cómo él se percibe como un artista del ensamblaje y un poco esta idea de que él trabaja no tanto con el significado de la parte en sí, sino, bueno, una lectura más del volumen de la forma, ¿no? Acá nos sirve mucho que podamos ver justamente algunas de las obras que están incluidas en la exhibición en proa, ¿no? Son estas dos, las que están hechas con chatarra de auto. Estas de la izquierda las vamos a hablar en un rato, ¿no? Porque son de otro periodo.
Pero en un principio fíjense, ¿no? Como esta idea de trabajar con un material gastado que tiene en ese color también gastado, pero también anterior, nos da como una cierta pauta, una cierta visualidad, trabajar con el volumen, con los espacios vacíos, pero también con el balance del material. Es un material que se tiene que rodear para ver todas las partes, pero también para ir notando estos pequeños detalles de cómo él seleccionó distintas partes de un auto para hacer esta composición. Em, Podemos notar las texturas, los materiales desgastados y también cómo rebota, por ejemplo, la luz en las superficies cromadas versus en las superficies que son más opacas. Chamberlain, a diferencia de David Smith, consideraba la soldadura como un detalle menor, necesario pero menor en su proceso. Le interesaba mucho más el enfoque del ensamblaje, de la comprensión, fundamentalmente lo que él llama el fit o el encaje de los. En un momento él dice, bueno, esta obra está terminada porque para mí se ve terminada, ¿no? Y acá es donde podemos ubicar la obra de, eh, perdón, vamos a ir para, antes de pasar este video, podemos pensar la obra de Chamberlain dentro de dos tradiciones, ¿no? Por un lado, la tradición como la pintura de acción o el dripping, ¿no? Esta violencia implícita que Chamberlain maneja en sus obras, en la idea de la fuerza, de la compresión, del movimiento, de la gestualidad, podemos emparentarla con la gestualidad que tenían los artistas del expresionismo abstracto. Recuerden esa pintura de de Kooning que vimos. Pero también podríamos hacer una lectura industrial o incluso del pop-up, pop art de su obra, ¿no? Porque si bien él dice, a mí no me importa tanto lo que significan las palabras, sino cómo son los colores, como que él no quiere o se resiste un poco a esa lectura pop. Definitivamente, con el lugar que ocupa el automóvil en la cultura estadounidense, sobre todo en la época en la que él trabajaba, no piensa en el auto como este objeto de consumo, piensen como este auto que habilita viajes, que habilita la vida en la ciudad, el trabajo, ¿no? Este auto como símbolo del poder, el éxito, el dinero, ¿no? Entonces, hay un efecto que produce en el espectador por fuera de lo que quiera Chamberlain, que él haya utilizado específicamente estos autos, ¿no? Y estos autos que además se ven destruidos, ¿sí? Acá les quería mostrar también un pequeño video donde él habla de su procedimiento, esto que un poco les adelanté recién, ¿sí? The sculptures which John Chamberlain creates from crushed automobile parts are called assemblages, a term for art pieces formed by putting together objects found in everyday life. Here, in response to a question from art critic Barbara Rose, Chamberlain describes A how, ver si lo podemos from poner his de nuevo y se warehouse, funciona el subtítulo, porque justo dejó de funcionar. Hace un rato funcionaba. Si no, se los traduzco después, cuando termine el video. the sculptures which John Chamberlain creates from crushed automobile parts are called assemblages. Bueno, problemas técnicos, no importa. Putting together objects found in everyday life. Él va contando de cómo estas Here, esculturas in están hechas response to con a materiales de todos los question días, from de la critic vida Barbara cotidiana. Rose, Chamberlain describes how, from his huge warehouse of car scraps, he makes his pieces. Now, if I walk up and down the rows, I can, at some moment, I can reach out, pick something and take it somewhere and put it, and I'm really not thinking. Damn thing always fits. But that's having done it for a long time. Ahí es cuando Because habla de this is justamente their que regular- está en la all these warehouse o en el parts are espacio de la oficina donde él tiene y va recogiendo estos pedazos de autos, irregular. pero son irregulares esas partes que él va A eligiendo. lot of Entonces, other parts together as a fit. a lo que a él le interesa es justamente armar este fit o encaje entre todas estas partes irregulares y que a él le sale muy bien, ¿no? Over a long period of time. Y habla un poco de justamente cómo, bueno, la habilidad que tiene él es esta visualización de cómo estas distintas partes irregulares van a quedar bien en conjunto, ¿no? Y también esto de que creo que vi a alguien que preguntaba algo sobre la relación con el dadaísmo en el chat. Esta idea de trabajar con el objeto encontrado, el objet trouvé, ¿no? Esto no es un objeto, un material que él crea de cero, sino que es algo que está encontrando y resignificando dentro de su escultura y dentro de este ensamblaje
que él comenta en este video, que por desgracia justo no funciona el subtítulo, pero bueno, ahí les comento un poco lo que él decía acerca de su procedimiento. El procedimiento es casi tan importante como la obra final, ¿no? Y quería mostrarles estas tres piezas un poco para que veamos la evolución de esta tridimensionalidad y del volumen que hay en la obra de Chamberlain, ¿no? Pasó de esta obra del año 62, fíjense en la izquierda, que es una obra que si bien tiene volumen, tiene tridimensionalidad, está todavía recostada y planteada sobre un lienzo, ¿no? A esculturas como las que vemos en el medio, que ya, bueno, si bien se tridimensionalizan completamente y tienen un cuerpo que uno tiene que rodear para ir viendo todos estos detalles, como íbamos diciendo, todavía fíjense que si trazáramos como un cuadrado, casi toda la escultura entra dentro de esa estructura como más chica, más agrupada encima suyo, ¿no? Y si vamos a la obra de esta es del 69, pero es más ilustrativa de estas piezas de mitades de los años 60. Y la de la derecha, que es Luna llena de Lilith, del 67-68, vemos que está empezando a trabajar con otros materiales, en este caso el acero galvanizado, y por otro lado, este despliegue más espacial, estas como obras que se van abriendo, no tengo otra forma de explicarlo, ¿no? Como que se van separando, van jugando más con el balance, ¿no? Porque si tienen estas partes que van justamente balanceándose, hay que concentrarse nomás en que todo esté con un peso necesario. Él habla mucho del peso en su obra como algo clave para que, bueno, se sostengan finalmente, algo operativo, pero también es un balance y un peso visual, ¿no? Que hace que la obra de la derecha sea mucho más dinámica, visualmente hablando, que la de la izquierda, por supuesto. Él comenta en una entrevista, por ejemplo, que dice que a mí me gustan muchos materiales diferentes, me intriga la idea de lo que puedo hacer con el material y el trabajo con él en el lugar de imponerle algún tipo de voluntad. Acá vemos como una especie de eh, darle agencia al objeto, ¿no? En cierto punto, de decir, bueno, este objeto me habla y me dice cómo queda mejor y yo soy quien percibe ese fit o ese encaje que es mejor o peor, ¿sí? Y que bueno, también un poco, si uno experimenta con muchas materialidades distintas, esas mismas materialidades van a dar ciertas posibilidades técnicas y no otras, ¿no? Esto que hace él con la chatarra de auto, obviamente sería muy difícil de hacer con madera, o sea, uno tendría que preparar esas maderas de una cierta forma y obviamente no conseguiría ese efecto visual de cómo rebota la luz, por ejemplo. Y por cierto, obviamente en otro tipo de material sería casi imposible, pero las posibilidades técnicas que permite el material son con las que trabaja justamente Chamberlain para hacer sus ensamblajes. Pero bueno, a finales de los 60, Chamberlain un poco se desgasta de que lo asocien solo con el auto y decide experimentar con otros materiales, también de origen industrial, ¿no? Por un lado, la obra a la izquierda, que también está expuesta ahora en prueba, que es Luna, 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 está hecha de una resina polimérica sintética recubierta de minerales. Los minerales son los que le dan este efecto de tornasolado, que si se fijan, la parte derecha de la escultura hay como una serie de colores azul, marrón, bronce, violeta, ¿no? Y en persona es un efecto aún más sorprendente porque es una obra que tiene muchísimas posibilidades de luz, porque si uno la rodea puede ver como el ángulo que le pega a ese lugar específico donde uno está viendo genera nuevos colores y también es una obra que juega con la transparencia y con el reflejo simultáneamente. Es muy bella de ver y es la principal búsqueda que él tenía con este tipo de materialidades, ¿no? Y por supuesto también la obra de la derecha, que está hecha de espuma de poliuretano, eran los rellenos de los colchones, y que está atada con cordón. Y hay videos de Chamberlain que están muy buenos donde él parece como si estuviera peleando con el material, porque lo está rodeando todo para hacer justamente estos paquetes que luego él eh, ataba y después les clava el cuchillo para abrirlos, ¿no? Son eh, materialidades que sugieren cosas distintas, pero que al mismo tiempo siempre tienen esta corporalidad del artista que se la está imprimiendo para poder generar este efecto final, ¿no? Eh, y quería traer también para que veamos que estas búsquedas estéticas no se estaban dando ni solo en John Chamberlain ni solo en Estados Unidos,
Una muestra que los que sepan o los que sean aficionados del arte argentino capaz conozcan, que es una exhibición que se hizo en la Galería Lirolai en el año 1961, se llamó Arte Destructivo, ¿no? La imagen que está en el centro, la que dice arte destructivo y que tiene el nombre de los artistas, es un poco la carta de presentación de la muestra, ¿no? Exhibía justamente una fotografía de un viejo Mateo, que es un coche de caballos, semi-destruido en un accidente, seguramente un choque de la vía pública que había fotografiado Jorge Roger. Y después, la idea es que la muestra como total generaba una sensación colectiva bueno, de descolocamiento ante un espectador que entraba a una galería a ver algo bello, probablemente, y se encontraba con esto, con, como dice la cita de la izquierda, bueno, música producida con toda clase de objetos a modo de instrumentos musicales, un sillón tapizado abierto por un profundo tajo, tres ataúdes desgastados a los cuales también se les había pegado varios tiros, del techo colgaban también paraguas destrozados, había cabezas humanas de cera con cabellera natural, brutalmente desfiguradas por el fuego, ¿no? Campbell escribió en el texto del catálogo de la muestra: se me ocurrió que sería interesante canalizar esta tendencia destructiva del hombre, esta agresividad reprimida en la mayoría de los casos, pero siempre pronta a explotar nocivamente en una experiencia artística inofensiva, ¿no? Entonces, primero hay una búsqueda estética de un antiarte, ¿no? De una experiencia poco placentera, desastrosa para el espectador, donde aparecen objetos que no se entiende por qué están ahí. Eh, pero también está esta idea un poco de, no solo que como Chamberlain hay una estética de la destrucción, del desorden, de la fuerza y de la violencia, y también un trabajo con objetos encontrados, ¿no? Con materiales que van por fuera del mundo artístico y que fueron sacados de su uso cotidiano para volverse arte a través de este procedimiento de destrucción. Pero bueno, a donde Chamberlain jamás menciona el contexto histórico, o por lo menos en las entrevistas que he encontrado no lo menciona mucho o casi nada, acá estos artistas, sobre todo Kenneth Campbell, menciona, bueno, la angustia social que se vivía por lo que podía llegar a pasar por la Guerra Fría, por supuesto también residuos de un miedo a una catástrofe nuclear, porque esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de Hiroshima, ¿no? Entonces, y bueno, también por supuesto la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, una época muy movilizada políticamente, pero también con mucho miedo, donde el arte responde con esta destrucción un poco, ¿no? Entonces, me parecía interesante hacer como una comparación o traer una exhibición que estaba ocurriendo en paralelo en otra latitud completamente distinta con Chamberlain, pero que tiene ciertas similitudes estéticas, ¿sí? Y después, si nos vamos a la obra de Chamberlain de los años 80, vamos a ver algunas diferencias con las que estuvimos ya mencionando. Por un lado, es importante eh, conocer que Chamberlain consigue un estudio de grandes dimensiones, casi como un galpón gigante, en Florida a principios de los años 80, y esto le permitió avanzar hacia un trabajo de mayores dimensiones, ¿no? También él decide volver a trabajar con chapa de auto de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que tenemos acá es una pieza que pertenece a su serie de las góndolas, obviamente nombradas por el tipo de barco que ya todos conocemos. Van a ser obras las de Chamberlain a partir de los años 80 que trabajen no solo con las grandes dimensiones, sino con, por ejemplo, un eje vertical o un eje horizontal muy marcado, con esta interacción ya más marcada con el cuerpo del espectador, ¿no? Si vemos, por ejemplo, American Tableau, que es una obra del año 1984, es una obra que es monumental porque tiene 6 metros de largo, 3 metros de alto y 2 metros de ancho. Vemos también que se desarrolla muchísimo más su pasión por el color, donde antes había drippings o algunas partes que estaban coloreadas, acá hay una explosión de una diversa cantidad de colores hipersaturados, ¿no? Incluso de texturas, texturas del material original, pero también texturas pintadas para generar esto que casi podríamos llamarlo un poco kitsch, ¿no? Y acá tenemos una foto de una persona observando la obra para que
noten como esta relación con el cuerpo humano y con las dimensiones del cuerpo humano, ¿no? Esta originalmente se exhibió enfrente del edificio Seagram en Nueva York y hoy es parte de la colección Menil. Acá un plano detalle para que vean esta interacción entre el color agregado y el color del desgaste del material, ¿no? Y también hasta partes que están quemadas, ¿no? Fíjense. Y para terminar con John Chamberlain, otra obra que se exhibió de él en frente del Seagram Building, que es este edificio que vemos detrás, que es un edificio que fue diseñado por un arquitecto moderno, que es Ludwig Mies van der Rohe. Capaz lo conozcan, pero es súper austero y súper geométrico y contrasta muy bien con justamente estas esculturas del año 2012 de Chamberlain. Estas están hechas de aluminio, ¿sí? Un aluminio que está contorsionado para generar como esta textura que también interactúa con la luz del sol que la rodea o con la iluminación que tenga. Fíjense que son obras bastante distintas a las que estuvimos viendo de Chamberlain, porque acá predomina la curva, una curva que hasta podríamos animarnos a decir casi biomórfica, podrían ser criaturas del mar o criaturas del espacio, y es adrede, por supuesto, ¿no? Hay como un juego nuevo con estas formas que le empezaron a interesar a Chamberlain a esta época que es el final de su vida, ¿no? Y los títulos de estas obras, que desgraciadamente no los puedo traducir porque son bastante particulares, pero muchos de ellos se relacionan con, por ejemplo, Pineapple Surprise, con una referencia a una droga. Después hay otros que tienen referencias sexuales o juegos de palabras, ¿no? Hay un humor que también se expresa no solo en la forma de la obra, sino también en el título, ¿sí? Y juegan con lo ridículo, por supuesto, ¿no? Porque eh, a pesar de ser muy distintas a las que estuvimos viendo, igual sigue presente esta idea del equilibrio, ¿no? De que se tienen que sostener a sí mismas, fíjense. De ahí un entendimiento muy fuerte del volumen y del peso también, ¿sí? Y para un poco continuar con esta clase, me gustaría que cambiemos de artista, igual vamos a volver también a Chamberlain después, que es el otro que nos toca para esta clase, que es Walter de María, ¿sí? Walter de María es un artista estadounidense vinculado al minimalismo, al conceptualismo y al land art. Trabajó con escultura, instalaciones, proyectos a gran escala en la naturaleza y es conocido por obras que trabajaban con la escala, con el espacio, con el tiempo y con la relación entre la naturaleza y la percepción, ¿sí? Él se forma como músico, es percusionista para la banda de Primitives, que no sé si ubican al muchacho que está segundo a la derecha, pero ese es Lou Reed. The Primitives fue la banda que tenían Lou Reed y John Cale antes de tener The Velvet Underground, y bueno, Walter de María fue quien tocaba la batería. Él estudia, bueno, música y estuvo muy influenciado por el jazz de la década del 50 y se forma en la Universidad de Berkeley en California, estudiando tanto historia como historia del arte, ¿sí? En la década del 60 se muda a Nueva York, donde se establece su estudio y se convierte en una figura central, primero del minimalismo y luego del arte conceptual. Y bueno, vamos a ver después que conoce a uno de los fundadores de Fundación Día, que es la fundación con la que estamos trabajando para hacer esta exhibición, y que esa fundación financió varios de los proyectos de gran escala que realizó Walter de María ya para la década del 70, ¿sí? Algo muy importante desde la escritura del artista para entender la obra de Walter de María es que él en el año 60 escribe un manifiesto, ¿sí? El manifiesto del trabajo sin sentido, acá lo tienen escrito en su totalidad en inglés, pero yo me tomé el trabajo de hacer una pequeña traducción a cada un fragmento para que podamos charlarlo, ¿no? El fragmento que les seleccioné es el siguiente. Dice: las obras sin sentido no se pueden vender en galerías de arte ni ganar premios en museos. Aunque las obras sin sentido de antaño, casi todas pinturas, sí que sufren estas indignidades. Al igual que el trabajo ordinario, las obras sin sentido pueden hacerte sudar si las realizas durante el tiempo suficiente. Por trabajo sin sentido, me refiero simplemente a aquel que no genera dinero ni cumple un propósito convencional. Por ejemplo, pasar bloques de madera de una caja a otra y luego volver a colocarlas en la caja original
una y otra vez, etc. Es un buen ejemplo de trabajo sin sentido. O cavar un hoyo y luego taparlo es otro ejemplo, ¿no? Justo acá en este fragmento aparecen dos modalidades de trabajo sin sentido que luego vamos a ver en obras de él, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta pieza que tenemos acá, que es una pieza que se llama coloca una caja por encima de otra caja, espera un minuto y luego coloca esa misma caja de nuevo en el suelo. Esta es la instrucción que está acá en inglés arriba. Es una obra que él realiza en el año 61, ¿no? Está hecha de un material muy simple, que es la madera. Es considerada una escultura, pero también es una obra de arte conceptual, ¿no? Porque consiste en esta instrucción que el espectador puede o no seguir, ¿no? Uno puede involucrarse con esta obra justamente agarrando una caja, poniéndola encima de otra, esperando un minuto y luego volviéndola a poner, ¿no? Acá hay algo de esto que decía el manifiesto del trabajo sin sentido, hasta podríamos decir el trabajo inútil, ¿no? ¿Para qué sirvió que como público hiciéramos eso, ¿no? Eh, También el público puede elegir no hacer esa acción, ¿no? Solo mirar el objeto y no participar. Y eso también es una respuesta a la obra, ¿no? La simplicidad de los materiales y de las instrucciones lo que sostienen es que el espectador no se distraiga con la belleza del objeto, porque el objeto efectivamente es bastante sencillo y no es eh, hermoso, sino que justamente se genera una situación contemplativa del espectador, que el espectador de repente vea en esa obra, por ejemplo, un reflejo de su propio trabajo inútil en otras áreas de su vida, por ejemplo, o que se vuelva un espacio de pensamiento acerca de la cinta de montaje, el trabajo repetitivo, los objetivos que seguimos de cosas que hacemos y que vuelven a foja cero y que no generan ningún cambio. Bueno, da un espacio para pensar, básicamente, ¿no? Entonces, por eso podemos relacionarlo con el manifiesto, ¿no? El manifiesto proponía que el artista tiene que hacer obras que no tengan un valor comercial, que rompan con su relación con la institución, básicamente, porque la institución solo exhibe cosas hermosas y él no quiere exhibir eso, quiere exhibir una obra que te haga pensar, que te haga sudar, y también, bueno, por supuesto, jugar con esta idea de lo absurdo, de lo individual y de lo sin propósito, ¿sí? Quiero que veamos un pequeño video que se produjo para la exhibición Walter de María, Cajas para el trabajo sin utilidad, que se hizo en el año 2022. Ellos, los de la colección Menil, produjeron un video que está bastante bueno porque muestra a varias personas utilizando estas cajas sin sentido, ¿sí? For DeMaria, art was more than just an object, and it was more than just a painted canvas on the wall. It was a philosophical site for experimentation. Radically, he began thinking about how art could be about experience itself by bringing in the audience to more actively engage with and shape how meaning is produced. Participatory art is an audience-centered approach, and it was a novel concept in the visual arts during the early 1960s. DeMaria's works, many with handwritten inscriptions, invite interaction and play. He called these actions meaningless because they lack a productive end. For the artist, the action, the tactility, and the movement of engaging with the work of art could draw attention to your experience. And it's in these humorous and seemingly boring or even repetitive written directions that help us understand how we might have wanted these actions to look, feel, or even sound. Bien. Esto que dijo al final, esta idea del arte participativo, del arte que se enfoca en la experiencia del espectador, es muy importante para las obras siguientes que va a hacer Walter de María, por fuera de la escultura, ¿sí? De la escultura más tradicional de estas cajas. Acá lo tenemos a Walter de María, bastante joven, probando una de sus propias obras, ¿sí? Que se llama Ball Drop, o Caída de bola, del año 61. Y acá vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a pasar a la obra que está expuesta ahora mismo en Proa, que se llama Hardcore o Núcleo Duro, ¿sí? Del año 69, ¿sí? Esta obra no es estrictamente una obra escultórica, es una obra de video, pero tiene varios temas que van a ser importantes a la hora de pensar la relación entre Walter de María y el land art, ¿sí? El video fue un encargo de la Dilexi Foundation, como está escrito acá abajo, de San Francisco, ¿no?
Esta fundación fue creada por un hombre que se llamaba Gene Newman, que la dirigió durante más de 10 años y propuso crear una serie de videos de antiarte, en realidad antitelevisión específicamente, para ser proyectados en una estación de televisión de San Francisco pública, ¿no? Entonces uno capaz estaba viendo un programa en la tele y de repente se encontraba una de estas obras, ¿sí? Eh, para la serie de obras, Newman llamó a artistas de múltiples disciplinas como Yvonne Rainer o Phil McCann, eh, Terry Riley, Arlo Acton, bueno, por supuesto Walter de María, e incluso artistas que seguro ustedes conocen como Andy Warhol y Frank Zappa, el músico, ¿no? Casi todas estas obras, salvo la de Frank Zappa y salvo la de Andy Warhol, fueron producidas nuevas para este programa de televisión. Y es necesario, para que ustedes entiendan la obra, que les muestre un poquito del inicio y un poquito del final. Así que ahora les voy a pasar estos dos fragmentos. Muy importante que vean cómo filma o cómo muestra la realidad Walter de María y también el ritmo que se genera con los dos fragmentos, ¿sí? Así que ahora voy a ponerle play y mostrarles los primeros 2 minutos. No, do, do, la, di, do, do, la, di, do, 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 do. Bien. Por un lado tenemos esta primera parte que es un film que empieza con, bueno, unos caballos en un contexto extraño, ¿no? Lo presenta el autor en el título de la obra. Y después tenemos esto que estamos viendo acá, que es justamente una panorámica de un lugar desértico, que capaz no sabemos cuál es, pero bueno, nos damos cuenta que es desértico por el tipo de piso que tiene. Em, el film, que dura 28 minutos en total, se compone de 7 panorámicas de 360 grados registradas en distintos puntos del desierto Black Rock eh, en distintos momentos del día, ¿no? Entonces, a medida que pasa el video, vamos viendo cómo lentamente va anocheciendo, ¿sí? La banda sonora es, de hecho, música que él produjo en los años 60, música de grillos por un lado y después también música de océano. Son dos composiciones que él hizo, pensando en esas composiciones más como ruido que como música tradicional. Hay una idea de cómo producir esta sensación de la naturaleza partiendo de elementos digitales, ¿no? Por supuesto. Y estas grabaciones son las que están pensadas como la base del video y no al revés. No es que se grabó el video y se le pensó una banda sonora, sino que la banda sonora, que es una banda sonora lenta, progresiva, más pensada como ruido que como música, generó el ambiente que después hizo que a Walter de María se le ocurriera grabar estas imágenes, ¿no? Rodrigo Alonso, cuando habla de esta obra, Rodrigo Alonso es un historiador del arte, dice que el film pone en tensión dos regímenes audiovisuales muy distintos. Por un lado, el de la contemplación del desierto, un desierto árido, sin distracciones, filmado de una forma muy lenta, que hace que el tiempo se ralentice para nosotros. Y por otro lado, el segundo registro, que es el que ocurre al final del video, ¿sí? Que ahora se los quiero mostrar.
Piensen que todo el video es este pequeño y lento pasaje por el desierto y después sí, llegamos al final del día. Fíjense que esa es la música de grillos que él compone. Y nos sorprende al final con este tiroteo, que parece sacado de un western, de una película de cowboys, mucho más parecida al cine comercial al que estamos acostumbrados generalmente, ¿no? Y bueno, acá este rostro de una niña vietnamita mirando directamente la cámara en lo que serían los últimos 10 segundos, ¿no? ¿Cómo hacemos sentido de esto, ¿no? De cómo se genera este contraste bastante fuerte. Bueno, por un lado, no es que durante todo el video es justamente este paisaje árido, sino que hay pequeños fragmentos donde se nos sorprende con un arma, unos pies, como unas pequeñas indicaciones de que hay alguien que se está preparando para un duelo, ¿no? Y esto genera una tensión en el espectador, ¿no? Trabajo muy profundo con el tiempo que experimentamos como sujetos, ¿no? Porque estamos constantemente viendo este paisaje que va avanzando, muy lentamente va modificándose, y al mismo tiempo tenemos esta tensión de, bueno, ¿qué va a pasar con estos personajes que ni siquiera les vemos la cara hasta el último minuto, ¿no? Y después también, además de, bueno, la belleza del film y de estos dos tiempos, aparece justamente la cara de esta niña, ¿no? Que un poco vincula la obra ya por fuera de esta reflexión acerca del tiempo y del paisaje con la política, ¿no? Porque si vemos el año en el que se realiza esta obra, que es el año, bueno, 69, eh, hay una relación con la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo justamente y que afectó profundamente a, obviamente, Vietnam, pero también a los estadounidenses, ya que es la primera guerra que fue televisada, ¿no? Y es muy interesante que Walter de María elija una niña vietnamita porque es como casi si se hubiera adelantado a, bueno, justamente una de las fotografías más conocidas y más importantes de fotografía social del siglo XX, ¿no? La fotografía de la niña del Napalm, que no sé si la conocen, pero después les insisto, si no la conocen, que la busquen. No puse la fotografía en sí porque es un poco violenta, la niña está desnuda, pero es un retrato horrorífico de lo que, de las consecuencias de la guerra, de cómo llega a estos inocentes, a estos niños. Acá, esta es la fotografía de la fotografía, ¿no? Del momento en el cual, después de fotografiar a esta niña, la empiezan a ayudar para que sobreviva y por suerte ella sigue viva, ¿no? Em, Bien, y para terminar esta clase, me gustaría hablar de justamente esta relación que se genera entre la Fundación Día y de María, este artista, ¿no? Que se puede resumir en términos generales con tres colaboraciones que de María hizo en el año 77. Fíjense, El Campo de Rayos, El Cuarto de Tierra de Nueva York y El Kilómetro Vertical de Tierra, las tres realizadas en el año 77 con financiamiento de bueno, la Fundación Día, y además esta fundación se compromete hasta el día de hoy incluso a mantenerlas para que no se modifiquen, para que justamente sigan siendo obras que puedan ser visitadas por el público en general. Para pensar en estas obras tenemos que pensar en un movimiento muy importante de los años 60, que es el movimiento del land art. Por desgracia no tenemos tiempo en esta clase de expandirnos acerca de este movimiento. Acá les puse algunas de las obras más icónicas, si se quiere, o más canónicas de este movimiento artístico, pero básicamente es un movimiento artístico que puede ubicarse, su génesis al menos, en el oeste de Estados Unidos hacia fines de la década del 60, principios de los 70, aunque también tuvo manifestaciones en Europa. Nevada, el estado de Nevada, suele considerarse como el lugar del nacimiento del land art. Y generalmente, cuando uno piensa en este movimiento y en las obras que produjo, encontramos, por un lado, un fuerte cuestionamiento hacia la comunidad artística, pero en particular hacia la obra de arte
frente al mercado y frente al circuito restringido en instituciones, ¿no? Estos son artistas que plantean que sus obras tienen que estar en un espacio en la naturaleza, que todos puedan acceder. Ahí pongo un asterisco, porque por supuesto no todos podemos acceder a estos lugares, porque suelen ser lugares remotos, pero digamos, en teoría cualquiera podría ir, no hay que entrar a un museo, ¿no? Y tiene una fuerte vinculación también con el medio ambiente, ¿no? El land art puede pensarse como un híbrido entre la escultura y la arquitectura, con raíces en el arte conceptual y en el minimalismo, y consiste en crear obras que estén en vínculo directo con la naturaleza, ya sea trabajando con materiales naturales como la tierra, como las piedras, como el pasto, como la arena, eh, trabajando con elementos inmateriales como el viento o las mareas, y también, bueno, una fuerte intervención del paisaje para analizar o para pensar el impacto de la acción humana en el medio ambiente, ¿no? E incluso incluir agentes colaboradores no humanos, ¿sí? Em, la documentación del proceso a través de videos y fotografías, fíjense todo lo que estamos viendo son fotografías de estas obras, son una importancia central e incluso a veces terminan siendo más importantes que la obra misma. Porque esto que les digo, o sea, en teoría cualquiera podría ir a verlas, pero no realmente, ¿no? Porque hay que movilizarse hasta un lugar específico del mundo. Entonces, poder ver estas fotografías es poder acercarse a la propuesta de los artistas, ¿no? Entonces, la primera de estas obras que realiza Walter de María en relación con la DIA es el cuarto de tierra de Nueva York, ¿sí? Como ven, es un departamento con una arquitectura bastante moderna, parece un cubo blanco, ¿no? Y esto no es un accidente, sino que es a propósito, que está completamente rodeado de tierra, ¿no? La tierra cubre en realidad todo el suelo hasta 1 metro de altura. El único lugar que no hay tierra es el hall de entrada, donde una vidriera nos separa de este ambiente y nos permite observarlo en una situación de quietud, ¿no? Acá obviamente está este tema de que la contradicción que se genera entre ver un espacio urbano, en particular una arquitectura moderna, toda llena de tierra, la tierra que la asociamos con la naturaleza, con las afueras de la ciudad, con la entropía, ¿no? Hace que se genere esta situación de descolocamiento del espectador y también que nos haga pensar en, bueno, ¿por qué vivimos tan lejos de esa tierra? ¿Por qué nos parece esta tierra un espacio tan extraño para invadir la ciudad, ¿no? Nos descoloca y nos hace pensar en cómo vivimos nosotros. Estas obras, esta obra en realidad no es la primera versión que él hace, esta es la tercera versión. Hizo 2 versiones anteriores en Alemania que se destruyeron y esta originalmente también tenía que ser destruida, pero finalmente Walter de María, que la realiza en este departamento que era de Heiner Friedrich, que era uno de los dueños de Día, deciden en conjunto, bueno, que la obra permanezca y que hoy en día sea accesible y exhibida para quien pueda ir a visitarla, ¿no? Tenemos parte de la preparación, ¿no? Y algo muy interesante es que como esta obra no estaba pensada desde el principio para ser conservada a lo largo de los años, Walter de María no dejó instrucciones al respecto, ¿no? Entonces, lo que hace Día un poco es justamente romper con esta idea de la entropía, porque ellos ponen un rastrillo en en la tierra para que justamente no crezca nada, la mantienen húmeda, pero no demasiado húmeda para que no crezcan hongos, por ejemplo, y hay todo un trabajo de, bueno, trabajar contra la naturaleza, ¿no? Hay una teórica que se llama Jean Dunning, que escribe esto que vemos a la derecha, ¿no? Que la entropía es irreversible, describe una pérdida de orden, separación o categorización que no puede deshacerse. Esto la convierte en un proceso que con el tiempo es inevitable. Puedes evitar la entropía temporalmente, pero no para siempre. Es el futuro de todo. Es una batalla perdida contra el tiempo. Entonces lo que Día un poco está haciendo al mantener esta obra es una batalla contra el tiempo, ¿no? Entonces ponemos a pensar cuánto más va a durar esta obra, qué va a pasar con esta obra cuando ya nadie más pueda cuidarla, ¿no? Cómo va a avanzar esa tierra y modificar ese departamento. Da para hablar un montón, ¿no? Pero también quiero mencionarles, por ejemplo, esta otra pieza del 77, El campo de rayos, que es justamente una obra donde Walter colocó 400 postes de acero inoxidable pulidos dispuestos en una cuadrícula precisa de 1 milla por 1 kilómetro. La obra de arte
es justamente el momento en el cual se produce una tormenta eléctrica, ¿no? Y esa tormenta eléctrica es atraída por estos rayos colocados a propósito, uno muy cerca del otro, y se genera un espectáculo visual de un intento, si se quiere, de controlar ese rayo. Pero por supuesto no lo podemos controlar, porque es la naturaleza la que dictamina cuándo hay o no una tormenta. Entonces se genera este paralelo entre el artista queriendo controlar o queriendo direccionar un fenómeno natural y bueno, la naturaleza respondiendo cuando nunca, porque en realidad la naturaleza no tiene un guión, no va a seguir las instrucciones de un artista, ¿sí? Y por último, el kilómetro de tierra vertical, que es una obra también sitio específica realizada en Kassel, Alemania, durante la Documenta 6, que la Documenta 6 es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo y de la posguerra. Lo que propuso acá Walter de María es generar, bueno, un kilómetro vertical, no de tierra, sino de justamente un tubo cilíndrico de latón. Latón es una aleación de cobre y de zinc. Acá va a quedar más claro, ¿no? Porque a la derecha tenemos estos tubos cilíndricos de 5 centímetros de diámetro que se iban ensamblando para generar este kilómetro vertical. ¿Vemos este kilómetro vertical? Por supuesto que no, está enterrado en el piso. Lo único que vemos es esta placa, que es una placa de arsénica roja, que deja justamente un pequeño agujerito para que veamos la tapa final del cilindro de latón, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que está dispuesta enfrente del Museo Fridericium, que es, lo pronuncié muy mal, pero es el museo donde se realiza la documenta cada varios años, eh, a veces cada 4, a veces cada 5, dependiendo de cómo se organicen. Entonces es una obra que hasta hoy en día se puede visitar y que interactúa con las nuevas obras que se van generando a medida que pasan las distintas versiones de la documenta. La pieza trabaja con la idea de una distancia que no podemos ver, que es abstracta para nosotros, pero también al ser una instalación permanente de un material que muy difícilmente se va a degradar en pocos años, plantea la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? ¿Cómo modificamos este estado previo a la naturaleza? ¿Qué hacemos con esa naturaleza, con nuestras construcciones? Y por supuesto, ¿qué permanece intacto y qué se modifica cuando el artista mismo o incluso nosotros no estamos más? ¿Cuánto tardará en degradarse esta obra, por ejemplo? ¿Y qué pasará con ella, no? ¿Qué pasa con todo lo que rodea esta obra dentro de la Tierra? ¿Sí? Entonces, un poco tanto las obras de John Chamberlain, para resumir, las esculturas que vimos de sus distintos periodos, como estas obras primero escultóricas, más tradicionales, de arte inútil, de trabajo sin sentido, digamos, y luego estas obras de land art de Walter de María, plantean algunas preguntas que me gustaría que discutamos al final, si les interesa, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, como ven arriba, qué lugar ocupa el espectador en la obra, qué plantean de nuevo estos artistas. Por otro lado, qué elementos de las disciplinas de la escultura, de la instalación y de la arquitectura poseen estas obras. Y por otro lado, y por último, qué rol construye el ser humano con la tierra y los fenómenos naturales que los rodean. Ahora eso, me gustaría Voy a dejar de grabar. que primero dejemos de grabar y después que ustedes me cuenten qué les parecen estas preguntas o si tienen algún comentario acerca de estas obras que estuvimos viendo. Pueden mandarlo por el chat o pueden abrir el micrófono si quieren ahora.